estamos. Bien, lo otro que vamos a revisar dentro de la fundamentación básica, ¿cierto?, de esta asignatura, es lo que corresponde a, como dice ahí el título, el rol de los supuestos, ¿ya? Entonces, los supuestos van a ser ciertos factores, ciertos elementos que nosotros vamos eh, a establecer para poder darle sentido a nuestros modelos, ¿ya? Entonces, el supuesto es algo que yo voy a dar por hecho, ¿ya? Que yo de alguna manera eh, lo voy a considerar como una característica de mi modelo. Y como dice acá, estos supuestos me van a permitir simplificar la realidad compleja, haciéndola más simple de comprender. Entonces, por ejemplo, eh, en el ejemplo que revisábamos hace un momento de su compañera Francisca, de la inflación, ¿cierto? Medíamos cuál era la tasa de inflación que le afectó al cabo de un año. Establecimos varios supuestos, ¿eh? De partida establecimos que ella iba a comprar los, solo 3 bienes. Ya, eso es un supuesto. Luego establecimos que ella iba a comprar los mismos 3 bienes a lo largo de los 12 meses y que iba a comprar 1 kilo de cada bien. Entonces, esos supuestos permitieron de alguna manera eh, controlar lo que estábamos analizando dentro de ese modelo, porque a lo mejor ustedes podrían decir, pero ¿cómo Francisca iba a comprar solo esas 3 cosas todos los meses? ¿O cómo Francisca iba a hacer en caso de que no encontrara la marca específica de leche que ella compra? ¿Qué pasa si no la encontraba un mes? Bueno, dentro de los supuestos nosotros establecimos que todos los meses compraba lo mismo. Entonces, por ejemplo, dentro del índice de precio al consumidor que nos permite calcular esta tasa de inflación posteriormente, hay un supuesto y que tiene que ver con que esa canasta, que dice que a lo mejor un 20% de la canasta es alimentación, ¿ya? Es regla para todos, ¿ya? De alguna manera es un aproximado para poder medir esta canasta. O sea, decir que esta canasta es representativa para todos es un supuesto porque no es real. Probablemente no se ajuste a ninguno de todos los habitantes o de todos los hogares chilenos, pero es como lo más adecuado, lo más recomendado en cuanto a la distribución de bienes y servicios que se adquieren. Entonces, eso es simplificar la realidad, ¿ya? Hacerla más entendible para nosotros, ¿ya? Eh, entonces, en este mismo ejemplo que acabamos de ver hace un momento de los contagios, ¿cierto? También podría ser que a lo mejor esos 30 que se contagiaron, que yo ponía en el ejemplo, eh, 28, ¿ya? Eh, no salieron necesariamente al centro, ¿ya? Salieron quizás dentro del mismo vecindario y se contagiaron, pero dentro de los supuestos, yo puedo controlar el modelo. Eso es lo que me interesa que, usted, que ustedes se queden, que los supuestos son muy útiles y eso no significa hacer la realidad a mi gusto, sino que tratar de entenderla lo más posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos yo voy a hacer una empresa, ¿ya? Y esta empresa se va a dedicar a prestar servicios de asistencia técnica para productores de arándano en la región de Ñuble y Biobío, ¿ya? Entonces yo busco inversionistas para armar la empresa y yo les coloco supuestos. Les digo, ya, vamos a cobrar por asistencia técnica un promedio de 2 millones de pesos, ¿ya? Por decir algo. Y ese es el supuesto, o sea, a lo mejor no todos los que yo asista, ¿cierto? O asesore técnicamente, les voy a cobrar 2 millones de pesos, a lo mejor a algunos les voy a cobrar más, otros menos, pero es un supuesto y me ayuda a mí a hablar con el inversionista y decirle, si cobramos estos 2 millones de pesos, nos va a ir bien, vamos a tener buenos resultados económicos, independientemente de que cuando lleguemos al hecho concreto
por ahí negociemos, a lo mejor con uno 1,5 millones, 1,800,000, por ahí salió otro más complejo, tuvimos que cobrarle más, ¿ya? Pero finalmente el supuesto nos sirve para entender esta realidad compleja. Entonces, como dice el segundo punto, el arte del pensamiento científico es poder decidir qué supuesto debo considerar y cuáles no debo considerar, ¿ya? Entonces, los supuestos comúnmente también están asociados a aquellas cosas que yo no puedo medir, que para mí de alguna manera se me hace prácticamente imposible poder medirlos. O otra cosa que también yo puedo considerar es aquellos elementos que no van a variar mucho. Entonces, como no van a variar mucho, no van a afectar finalmente eh, el tema o el acontecimiento concreto que yo estoy estudiando, que yo estoy analizando. Obviamente, los supuestos dependerán y van a ser distintos según la situación que nosotros queramos analizar. Yo no puedo considerar los mismos supuestos para todo, ¿ya? Debo cambiar los supuestos. Entonces, estos supuestos se van a ajustar, ¿cierto? A cada acontecimiento, a cada situación que yo estoy analizando en específico. Y como cuarta característica, que estos supuestos permiten modelar las situaciones que son complejas. O sea, ante la problemática de que yo no puedo y es imposible para mí medir todas las variables, todos los elementos y todos los factores que tienen incidencia o que están involucrados en algún acontecimiento, yo debo recurrir a los supuestos y debo suponer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren un ejemplo muy sencillo. Yo estoy armando un equipo de fútbol, ¿ya? Con unos amigos. ¿Ya? El problema es que me falta un arquero. Entonces hablo con otro amigo y él me dice, yo te recomiendo tal arquero. Él es muy bueno, todo, ataja harto y todo. Entonces yo cuando lo traigo a mi equipo, yo supongo que él va a atajar de la misma manera que atajaba con su otro equipo. Aún sabiendo que va a jugar con otras personas que no nos conoce, pero yo supongo que él va a hacer eso, o sea, coloco ese supuesto. Y eso me permite a mí controlar esa situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un modelo en economía que es el modelo de competencia perfecta, ¿ya? O sea, sí, el modelo de competencia perfecta que caracteriza un mercado de competencia perfecta, en donde este modelo establece que en los mercados siempre hay muchos vendedores y muchos compradores. Dado esa situación, las empresas no pueden decidir el precio por sí solas, ¿ya? Porque son muchas. Y como son muchos compradores, ¿qué pasa? Que si a una empresa se le ocurre subir el precio, ¿qué dicen los compradores? No, comprémosle a esta otra. Y tarde o temprano esta otra empresa va a tener que bajar los precios igual. Eso no siempre ocurre. Entonces es un supuesto, porque en la realidad no siempre ocurre, existen muchas empresas y muchos compradores. Así como existen los modelos o los mercados de competencia perfecta, también existen los mercados de competencia imperfecta, como los monopolios o los oligopolios. Pero para el fin de analizar una situación, puedo colocar como supuesto que ese mercado particular se comporta como un mercado de competencia perfecta. Y ese es un supuesto, es algo que yo estoy suponiendo que es así, ¿ya? Y eso me va a permitir, como les decía, analizar el modelo, entender el modelo y interpretar esta realidad que es tan compleja. Eh, Ahora, vamos a analizar modelos económicos. Voy a analizar dos con ustedes hasta el momento. Eh, y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo se comporta o cómo se interpreta y se analiza un modelo. ¿Cómo es esto que estamos diciendo, cierto, desde la clase anterior, que los modelos representan una realidad pero la simplifican? ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Para eso, en primer lugar, vamos a hablar del modelo flujo circular de la renta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cuatro agentes, ¿ya? Tenemos por un lado las familias, nosotros representamos familias, tenemos por otro lado el gobierno, ¿ya? Y por otro lado tenemos las empresas, ¿ya?
El cuarto agente en este caso es el resto del mundo, ¿ya? Digamos los demás países, China, Estados Unidos, Europa, países con los cuales nos relacionamos, ¿ya? Económicamente. Y asumamos que esto es Chile, ¿ya? Esta es la economía chilena. Por otro lado, tenemos dos mercados, un mercado de bienes y servicios y otro mercado de factores productivos, ¿ya? Entonces, podemos partir de la flecha que queramos, el modelo va a tener sentido igual, ¿ya? Entonces, yo voy a partir por lo que es más próximo a nosotros, que son las familias, ¿ya? Y vamos a unir todas las flechitas. ¿Y cuál es la idea de este modelo? Que la renta tiene un flujo circular. O sea, al final yo estoy pagando por algo, pero yo también estoy recibiendo un ingreso de una parte o de algún lugar que me permite a mí comprar esos bienes y servicios por los que yo estoy pagando. Entonces, por ejemplo, tenemos la familia, ¿ya? Ahora, la familia, nosotros las familias, les proporcionamos al mercado de factores productivos, ¿ya? Factores de producción, ¿ya? En este caso, lo más básico, la mano de obra. Como trabajadores, ¿cierto? Formamos parte de un mercado laboral. Entonces yo soy un recurso desde ese punto de vista, soy un recurso humano, ¿ya? Entonces soy un factor de producción. Yo me entrego, me vendo, entre comillas, ¿cierto? No, no es muy linda la palabra, pero me vendo al mercado de factores, ¿ya? A cambio de un precio, de un salario, de un sueldo, ¿ya? De una renta mensual, o de un precio por alguna actividad en específica que yo haga, ¿ya? Entonces se dan cuenta, ¿cierto? Yo soy factor productivo, ahí sí, y voy hacia el mercado y el mercado me retribuye a mí a través de una renta, de un sueldo, ¿ya? Ahora, ese sueldo a mí me permite poder pagar esto que aparece acá, los precios. Me permite pagar un precio. ¿Y para qué pago un precio? En este caso al mercado de bienes y servicios, efectivamente para adquirir bienes y servicios que me permitan satisfacer necesidades, ¿ya? Ahora, otro elemento importante es que, bueno, ahí cerramos, ¿cierto? ¿Cuál es la relación de la familia con el mercado de bienes y servicios y cuál es la relación de las familias con el mercado de factores productivos? Pero también las familias ya tenemos una relación con el gobierno. Por ahí a lo mejor recibimos alguna subvención, no sé, en este tiempo de pandemia, alguno por ahí quizás fue beneficiado con algún crédito o con algún bono o con el tema de la devolución del 10%, ¿ya? Entonces la vamos a tomar como una subvención por parte del gobierno. Y paralelamente al momento que yo recibo una subvención, ¿qué es lo que yo hago? Yo estoy pagando un impuesto también, ¿ya? Entonces yo pago impuestos, no sé, impuesto global complementario, impuesto de segunda categoría, por ahí también contribuyo al pago de los IVA, ¿cierto? Cuando soy el consumidor final, entonces estoy pagando impuestos, ¿ya? Entonces ahí se genera esta relación de ida y vuelta. Yo recibo del gobierno, pero también le entrego cierta parte de mis recursos a través de lo que son impuestos, ¿ya? Entonces ahí resolvimos cómo se comporta este flujo en relación al gobierno, a los factores productivos y a los bienes y servicios. Ahora, pasemos a analizar el mercado de bienes y servicios en relación a las empresas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que a partir de un precio, ¿cierto? Las empresas cobran un precio por poner sus bienes en el mercado, sus bienes y servicios, eh, colocan, ¿cierto? Cierta cantidad de bienes y servicios. Eso es lo que indica la flechita. Y por otro lado, también las empresas tienen una relación con el mercado de factores de producción, entonces demandan estos factores de producción, ¿sí? Y pagan a su vez por estos factores de producción, ¿ya? Ahora, por otro lado, ahí en primera instancia tenemos cerrado el modelo si solo fuéramos una economía cerrada que no tenemos relación con ningún país, no tenemos comercio exterior, absolutamente nada. Pero como sabemos, ¿cierto? Tenemos relación con otros países. Por esta razón,
el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores también tienen relación con el resto del mundo. ¿De qué forma? Chile exporta bienes y servicios al resto del mundo y también importa bienes y servicios de otros países. Y en cuanto a factores productivos, lo mismo. Exportamos factores productivos, así también como importamos factores productivos. Entonces, este ingreso, ¿ya? Este ingreso se va desplazando de un agente a otro, ¿ya? Este salario que recibió esta familia, producto de estar trabajando en un mercado laboral, ¿ya? De venderse, como les decía, entre comillas, como factor productivo a cambio de un salario, le permitió comprar bienes y servicios. Y estos bienes y servicios, ¿por quién vinieron proporcionados? Por las empresas, y que a su vez son los que demandaron estos factores productivos, ¿ya? Las empresas se relacionaron con el gobierno genera gasto público y las empresas pagan impuestos. Las familias reciben subvenciones del gobierno y a su vez pagan impuestos. Y el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores no solo se relaciona con las familias y las empresas, sino que también se relacionan con el resto del mundo a través de la exportación y de la importación. Entonces, este es un modelo. Entonces, acá nosotros explicamos cómo se distribuye, ¿cierto?, el dinero, cómo se genera la demanda. Es muy simplificado porque, si ustedes se dan cuenta, en el mercado de factores yo tengo, pero infinidad de factores. ¿Ya? Yo puedo separar por actividad económica, por ejemplo, y decir, ya, analicemos solo la actividad agrícola. Y ya tenemos múltiples factores productivos, ¿ya? Si nos vamos al sector de servicios, lo mismo, ¿cierto? Tenemos múltiples factores productivos. Entonces, este modelo, en una diapositiva, nos ayuda a entender cómo se distribuye el ingreso, cómo la renta circula por toda una economía, no solo a nivel interno, a nivel nacional o dentro de un país, sino que también generando interacción con el resto del mundo, ¿ya? No sé si tienen consultas respecto a este primer modelo o algo que comentar al respecto. O se entiende o no se entendió absolutamente nada. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ah, ya, ya, perfecto. Bien, entonces vamos a analizar un segundo modelo, que es este, la frontera de posibilidades de producción, o FPP. Entonces, aquí hay algo importante. Miren, comúnmente, ¿ya? Esto es comúnmente, este primer modelo, el flujo circular de la renta, tiene que ver con una parte de la economía que viene en la diapositiva subsiguiente, que ya vamos a dividir entre macroeconomía y microeconomía. Este flujo circular de la renta obedece a lo que es macroeconomía, a lo que es global, a lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía completa, con todos sus agentes, ¿ya? Y este segundo modelo, la frontera de posibilidades de producción, obedece más bien a la parte microeconómica, a los individuos, a las empresas de manera individual, a los consumidores de manera individual, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿qué es la frontera de posibilidades de producción? Es una gráfica, en primer lugar. ¿Y qué muestra esta gráfica? Las combinaciones, las diferentes combinaciones de producción que una economía está en posibilidades de producir, dado ciertos factores y cierto nivel de tecnología disponible. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso bien específico. Supongamos que yo tengo una empresa que fabrica sillas, ¿ya? De madera, sillas de madera. Entonces, yo voy a simplificar mi empresa para que ustedes puedan entender cómo funciona esta frontera de posibilidades de producción. Eh, para producir las sillas, ¿ya? Supongamos que yo considero dos factores de producción relevantes. La mano de obra, es decir, los carpinteros, los maestros y las personas que van a trabajar produciendo las sillas, y la madera,
voy a saltarme todo el resto de cosas, las diferentes otras herramientas que yo utilizo, pero con esas dos voy a jugar para ver cuánto puedo producir. Entonces, en cada eje va a ir ubicado cada uno de los factores productivos. Supongamos que el factor Y es la madera y el factor X es la mano de obra, el número de trabajadores que necesito. ¿Ya? Entonces, eh, para cada ¿ya? nivel de combinación de factores productivos, yo voy a poder producir cierta cantidad de sillas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea roja. ¿Ya? Esta línea roja, ¿ya? Está mostrando cuál es el nivel máximo de producción, o como dice acá, los diferentes puntos que son eficientes con los cuales yo estoy maximizando tanto la mano de obra, es decir, el número de trabajadores, así como la cantidad de madera. ¿Ya? Es decir, le estoy sacando el máximo provecho posible. Y si se dan cuenta, hay dos puntos ya que están marcados también. Hay uno que dice que es ineficiente y hay otro que es inalcanzable. ¿Por qué? Este es ineficiente porque si se dan cuenta, yo con esta combinación de mano de obra y de madera, ¿ya? Con esa misma combinación, si yo maximizo la cantidad de madera y de mano de obra, de trabajadores, yo debería estar situándome por acá, ¿ya? O por acá, para alcanzar eficiencia. Pero como estoy dentro de esta frontera, como bien lo dice, es una frontera, es decir, me indica cuánto es lo máximo que yo puedo producir, ¿ya? Entonces, como está dentro de la frontera, significa que no estoy maximizando mis factores productivos. Y por otra parte, este otro punto que es inalcanzable, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí están mis máximos. Y como esta es mi frontera, ¿sí? Si yo me escapo de esa frontera, quiere decir que no tengo posibilidad yo de producir fuera de esta frontera. Porque estos son los valores eficientes, es decir, estas son las cantidades y las combinaciones de factores productivos que yo puedo alcanzar como máximo. No me puedo pasar de eso. Y si yo quiero producir hasta ese punto que aquí dice inalcanzable, yo tengo que aumentar los diferentes factores productivos. Si se dan cuenta, yo me deslizara acá y yo trazara una línea imaginaria de esa forma, claro, ahí sí lo alcanzo, pero ¿qué implicó? Que aumente la cantidad de mano de obra y la cantidad de madera. ¿Ya? Este modelo, bueno, estos dos modelos en realidad nos permiten entender cómo es la lógica. ¿Ya? No, no vamos a profundizarlo, yo creo, quizás el anterior un poquito más, pero este no lo vamos a profundizar mucho, puesto que es más que nada materia de una asignatura que es microeconomía. ¿Ya? De hecho, en microeconomía 2 muchas veces se ve más, pero era para que tuvieran en cuenta, ¿cierto?, que esto es un modelo. ¿Ya? Eh, no sé si les comenté, creo que sí. La clase pasada igual les comenté que en el año 2018 nosotros tratamos de estimar una función de demanda de arándanos. Eh, ese es un modelo igual. Y yo les decía, claro, porque nosotros nos planteamos como una hipótesis que como el arándano es un alimento funcional, ¿cierto? Que tiene propiedades beneficiosas para la salud, eh, entonces eso implicaría, o probablemente implicaría, que las personas que son más saludables, es decir, las personas que se alimentan de manera balanceada, las personas que practican actividad física todos los días o casi todos los días, las personas que no fuman y las personas que consumen alcohol con moderación, tienen una mayor probabilidad de consumir mayor cantidad de arándanos. ¿Ya? Esa es nuestra hipótesis. ¿Ya? Y para eso hicimos el experimento, ¿cierto? Tomamos encuestas y de ahí construimos un modelo de probabilidades. ¿Ya? Y este modelo, ¿ya?, indicó, ¿cierto?, que efectivamente aquellas personas que tenían hábitos de vida más saludables tenían una mayor probabilidad de consumir arándanos. Es un modelo generalizado y que yo puedo decirle a una empresa productora de arándanos, ¿por qué no hace una estrategia, ¿ya?, de comercialización de arándanos en Chile con alto valor agregado y coloque la estrategia de posicionamiento, ¿cierto?, orientada hacia las personas que tienen una vida saludable?
destaque los atributos saludables del arándano, sáquele provecho a eso para que pueda venderlo, ¿ya? Es un modelo, ¿sí? Por ahí probablemente ya la empresa me diga, sí, perfecto, ya, echamos a andar la estrategia, ¿cierto?, de marketing, las ventas comienzan a aumentar, pero hacemos una medición al cabo del año y no sé, nos damos cuenta que el 70% de nuestros consumidores son personas que adquieren hábitos saludables, efectivamente, pero el otro 30% no, ¿ya? Entonces, ¿el modelo funcionó? Sí, funcionó. En un 70% nos permitió eh, generar este atractivo en la gente que tiene hábitos de vida saludable de consumir arándano. Pero también hay un 30% que no eh, cumplió con el parámetro del modelo. ¿Pero eso quiere decir que el modelo está malo? No, porque de igual forma logra describir esta realidad, ¿ya? Entonces, ese es el punto con los modelos, que ustedes se van a dar cuenta cuando veamos oferta y demanda en la otra unidad. A ustedes les va a sonar muy curioso porque vamos a colocarle supuestos al modelo y por ahí, eh, claro, ustedes van a decir, eh, pero ¿qué mercado? ¿En qué mercado todos tenemos la misma información? No existe un mercado en donde la información sea perfecta. No existe un mercado en donde no hayan costos de transacción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos van a ser supuestos que nos ayudan a simplificar y describir un modelo en su funcionamiento. Así que eso hasta la parte de los modelos. Ahora lo que yo quiero explicar dentro de la fundamentación misma de la asignatura es lo que les acabo de decir hace un momento. Microeconomía y macroeconomía. Como la economía es tan compleja, de alguna forma necesitamos dividir su campo de estudio o la forma en cómo la abordamos. Eso no significa que una no se pueda juntar con la otra, sino que todo lo contrario, ¿ya? Hay una interacción constante entre la microeconomía y la macroeconomía, una complementa a la otra, las dos se complementan mutuamente y no hay una que sea más importante que la otra. Ahora, cada quien puede tener su interpretación, ¿ya? Por ahí hay gente que dice que la macroeconomía es más útil, porque la microeconomía es muy teórica, pero ambas nos ayudan a entender un poco más de este problema económico con diferentes enfoques. Entonces acá yo hice una comparativa, ¿ya?, de las principales características. Tampoco vamos a profundizar mucho en la diferencia, pero sí me interesa que se queden con la idea de qué estamos hablando cuando hablamos de microeconomía y cuando hablamos también de macroeconomía. En primer lugar, la primera característica o el primer factor de diferenciación es que la microeconomía se va a centrar en los mercados individuales, ¿ya? Entonces, a nivel microeconómico, yo a lo mejor voy a decir, a ver, analicemos y determinemos cuál es el precio promedio y cuánta es la cantidad de papas que se está demandando en alta temporada en Chile. Y por otro lado, en macroeconomía tenemos un mercado agregado, ¿ya? Entonces ya no nos va a interesar saber solamente cuál es el precio y la cantidad de papas que se está demandando en alta temporada, sino que a lo mejor voy a decir al cabo de un año o durante un año, ¿cuánto, cuántos bienes de alimentación, ya no solo papas, ¿ya?, sino cuántos bienes de alimentación se demandaron a nivel país? ¿Cuáles fueron los precios pagados y cuánto fue la cantidad que se produjo y cuánta fue la cantidad que se vendió aquí y cuánto se vendió en el extranjero? Entonces analizo todo el mercado. Entonces, por ejemplo, un factor relevante, por ejemplo, de diferenciación en este caso podría ser la empresa que produce papas o las empresas que producen papas, ya, ¿cuánto vendieron? Ya vendieron 3 millones de dólares en la temporada. Pero si ahora yo lo analizo a nivel macroeconómico, no me interesa saber eso solamente, sino que a lo mejor yo digo, ¿cuánto se produjo a nivel nacional a partir de todas las empresas que producen en Chile? Y a eso le denomino Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces ahí está una diferencia. Mercados individuales en microeconomía y en macroeconomía los mercados agregados. Sumo todo lo que yo quiera sumar, ¿ya?, que sea obviamente de interés y de análisis. Eh, la segunda característica que en microeconomía yo estudio los efectos sobre el precio de un bien.
Sigamos con el mismo ejemplo de las papas. Se produjo una sequía, ¿cierto?, que afectó a los productores de papas y eso tuvo un efecto en el precio que se disparó. Y en macroeconomía no hablamos solo de eso, sino que hablamos de inflación, lo que acabamos de comentar hace un momento con el ejemplo de su compañera. Ya no me interesa el precio solamente de la papa, sino que esa papa está dentro de una canasta, dentro de una categoría de bienes de alimentación, y esa categoría de bienes de alimentación está dentro de una canasta en donde tengo diferentes bienes y servicios que son demandadas por las familias chilenas. ¿Ya? Eh, Tercer factor de diferenciación, la microeconomía focaliza su análisis en el mercado individual del trabajo. ¿Ya? La macroeconomía, por su parte, estudia el desempleo. Entonces, en el mercado individual del trabajo, yo a lo mejor puedo estar estudiando, ¿cierto? Un sector en específico o un mercado en específico. ¿Ya? Entonces, dentro de este mismo ejemplo, los productores de papas, ¿ya? ¿Cuánta mano de obra necesitan? ¿Cuánto empleo están generando? Y por ahí empiezo a estudiar los diferentes factores. A lo mejor digo, en temporada alta se demanda un 50% más de mano de obra. ¿Ya? Y ahí empiezo a jugar y a analizar ese mercado individual del trabajo. Pero ya en macroeconomía hablo de desempleo. Entonces ya contabilizo a todas las personas de diferentes sectores productivos del país que se encuentran sin trabajo, ¿ya? Y que están activos. La microeconomía estudia el comportamiento del consumidor, ¿ya? Entonces de aquí nos interesa, por ejemplo, saber qué busca el consumidor de papas, ¿ya? ¿Qué es lo que está buscando el consumidor de arándanos? ¿Qué atributos valora el consumidor de frambuesas? ¿Qué atributos valora un consumidor de cerveza artesanal? ¿Ya? Entonces, el comportamiento de los consumidores, de un grupo de consumidores. Y en el caso de la macroeconomía, nosotros vamos a estudiar lo que se llama demanda agregada, ¿ya? Es decir, ya no solo ese grupito de consumidores que toman cerveza artesanal, sino el grupo de todos los consumidores o de la demanda total de bienes y servicios que se ejerce aquí dentro del país. Y en donde tenemos vestuarios, ¿cierto? En donde tenemos demanda de servicios de transporte, demanda de alimentación, en donde tenemos demanda de vivienda, en donde tenemos demandas de compra de otros bienes más suntuarios, ¿ya? Como por ejemplo la demanda de automóviles, pero todo dentro de una demanda que es agregada y que engloba todo. ¿Ya? Y finalmente, un quinto factor de diferenciación es que la microeconomía se va a centrar en la oferta de un bien, ¿ya? Y la macroeconomía en la capacidad productiva que tiene la economía completa, ¿ya? Entonces, claro, la oferta de frambuesa ya en el mercado interno, ¿cómo es la oferta de frambuesa? ¿Qué precio se está cobrando? ¿Cuánta cantidad están poniendo los productores? ¿En qué fecha se está vendiendo? En cambio, si nos vamos a la oferta o a la contraparte en temas macroeconómicos, vamos a hablar de capacidad productiva. Es decir, ¿qué infraestructura tiene Chile? ¿En qué se especializa? ¿Cuáles son los sectores económicos más relevantes del país? ¿Ya? Sabemos que Chile tiene actividad pesquera, ¿cierto? Actividad acuícola, actividad forestal, actividad agrícola, eh, actividad ganadera, minera, ¿cierto? También tiene una industria de servicios potente, entonces todo eso habla de la capacidad productiva que tenemos como economía, ¿ya? Entonces por ahí, aquí para hacer la diferencia, por ejemplo, a nivel microeconómico, Chile en producción de arándanos está muy bien posicionado a nivel mundial. De hecho, Chile debería ser, si es que los datos no han variado mucho, el primer exportador mundial de arándanos y el segundo mayor productor mundial de arándanos. ¿Ya? Líder, potencia en producción de arándanos. ¿Ya? Y si lo comparamos al ejemplo que dimos hace un momento, ¿cierto? ¿Eso quiere decir que Chile sea una economía líder o de las 5 más potentes a nivel mundial? No, ¿cierto? Hay otras industrias que son más relevantes que el arándano, entonces por una industria que microeconómicamente nos deja bien, no tenemos la suficientemente potencia para competir con las 5 economías más grandes del mundo, ¿ya? No sé si tienen consultas hasta esta parte o en esta parte, o si hay algo que quieran comentar.
Bueno, igual entiendo que es día viernes, ¿cierto? Ya, y más encima son las 10 de la noche, 5 para las 10. Pero, bueno, Profesor, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Mire, lo que pasa es que el otro día teníamos una conversación en mi trabajo y dentro de ello teníamos el tema de la duda de cómo se está viendo quiénes son las personas que realmente están con desempleo. ¿Ya? Obviamente ya, con todo lo que está pasando. Y como usted hablaba aquí de que la macroeconomía, ¿cierto?, se preocupaba de ello, sí, dice que con quiénes son las personas que realmente están sin trabajo, pero ¿cómo hacen ese cálculo? Porque uno podría decir que, claro, si uno piensa hoy, en verdad, ¿cómo podrían medir eso? Si yo, por ejemplo, estoy con trabajo, ya, yo soy una persona que tiene trabajo en este minuto, pero de ahí hay varias personas que están en su casa, ¿no es cierto? Y que están en cuarentena y que obviamente no pueden ir a pedir trabajo. Pensemos físicamente, no estamos pensando a través de las redes, porque también podría correcto. ser una. Entonces, ¿de qué forma la macroeconomía ve esa parte? Porque en definitiva no es que se fije solamente de lo que dice usted que era como un mercado individual, sino que o sea, toma todo o sea, se preocupa de más, o tiene más global. Claro, es que lo que pasa es que, a ver, la medición del desempleo o la medición del empleo en su contraparte también, eh, se realiza comúnmente a través de los diferentes instrumentos de los que dispone el Estado, a través de sus diversas instituciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por ahí hay una complementariedad entre lo que es el censo, entre lo que es la encuesta CACEN y entre lo que es la encuesta nacional de empleo, ¿ya? Por ahí, el tema de las encuestas es súper curioso porque metodológicamente, una encuesta no está diseñada para ser aplicada al 100% de la población, ¿ya? Entonces, una encuesta comúnmente se aplica sobre una muestra, y sobre una muestra que es representativa de un territorio. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí en Chillán somos 400, no, en la región de Ñuble, perdón, son 480.000 personas, me parece. eh, no aplicamos la encuesta a las 480.000 personas. Entonces, hay un elemento, en primer lugar, que nos permite medir, ¿ya?, el desempleo. Entonces, nosotros no aplicamos la encuesta sobre todo, y tampoco nos interesa medir a toda la gente, ¿ya?, sino que solo la gente que está buscando empleo, ¿ya?, y que está en edad de trabajar. Entonces, según yo entiendo, eso debería ser a partir de los 15 a los 64 años de edad. Entonces, en base a ese rango de edad, yo puedo medir el desempleo y puedo decir, a ver, supongamos que hay 10 personas. Ya, supongamos que tenemos un país en donde viven solo 10 personas. En esas 10 personas hay 5 que están trabajando. ¿Ya? Sin embargo, yo podría decir en primera instancia, la tasa de desempleo entonces de un 50%, porque hay 5 trabajando y hay 5 que no están trabajando. Pero supongamos que dentro de esas 5 que no están trabajando, hay solo 3 que están interesadas y tienen edad para trabajar. El resto no está ni ahí, no quiere trabajar, no tiene una intención de trabajar. Entonces serían solo 2 personas, si no me equivoco, que fue lo que dije recién. 2 personas que estarían buscando empleo. ¿Ya? Entonces la tasa de desempleo no sería el 50%, sino que sería ese 2, ¿sí?, y no sobre los 10, ¿ya?, sino sobre los que están en edad de trabajar y los que están buscando trabajo, que en este caso, si no me equivoco, serían 7, ¿ya? Entonces sería 2 sobre 7, como un 35%, si no me equivoco, ¿ya? Esa sería la tasa, ¿ya? Ahora, entiendo también la profundidad de la pregunta, que no va solamente de ese lado, sino que tiene que ver con cómo se efectúa la medición. Y la medición, en este sentido, y aquí tenemos que ser súper, ¿cómo decirlo? No sé si tolerantes o comprensivos con la medición de los datos. Miren, en el Ministerio del Trabajo, ¿ya?, entregó ciertas cifras de desempleo, ¿ya?, los cuales fueron también respaldadas por la Intendencia acá en Ñuble. Eh, Ahora, lo interesante es que en Ñuble tenemos un observatorio laboral. Entonces,
mucho la atención porque voy a inventar el dato ya, pero más o menos para que entiendan lo que se quería o para que comparen la situación. Entonces, a nivel de región de Ñuble, se dijo, ¿cierto? Y respaldado por el Ministerio del Trabajo, que Ñuble tenía una tasa de desempleo, por decir algo, del 6%. Pero cuando el Observatorio Laboral hizo la medición, se encontraron con que la tasa era del 10%. ¿Ya? Entonces había una diferencia, y una diferencia no menor, entre una medición y la otra. Podemos especular muchas cosas al respecto, pero pensemos en que tiene que ver con que el observatorio, como es de acá, ¿cierto? Tiene un mayor conocimiento y a lo mejor tiene una especialización en dedicarse solo a estudiar el tema del empleo por un tiempo determinado, por ende su cifra fue mucho más certera. ¿Ya? A diferencia de que si la calculamos a nivel nacional, ¿cierto? Son muchos más datos, las muestras son mucho menos representativas, entonces a lo mejor por ahí se pudo haber producido la diferencia. Ahora, otra cosa interesante es que tal como lo que decíamos de la inflación, ¿cierto? Eh, podemos estar sobreestimando o podemos estar subestimando la tasa de desempleo, ¿ya? Eh, como ocurre en otros países, ¿ya? En Argentina, por ejemplo, se habla mucho de que siempre se subestima la tasa de desempleo. Y efectivamente tiene que ver con lo que decíamos al comienzo de la clase, con la complejidad de poder hacer estos procesos. Es muy complejo medir el desempleo, porque también por otro lado, si nosotros profundizáramos en este tema, nosotros ya después empezamos a hilar más fino y decir ya, a ver, usted tiene trabajo, yo tengo trabajo, pero el trabajo en el que está, ¿es el trabajo que usted quiere o es un trabajo que fue porque le tocó trabajar en eso? Entonces ya ahí un poquito podemos ir generando incluso diferencia y hablar de no desempleo, pero una persona que está subempleada. O esa persona que tiene trabajo pero que trabaja media jornada, ¿no? ¿Ya? Entonces está subempleada. ¿Y dónde los medimos? ¿Dónde consideramos a esas personas? O aquellos que trabajan de manera independiente y no tienen permiso, no están regulados ni nada. Y a lo mejor si tú le preguntas a un vendedor ambulante, ¿usted tiene trabajo? Te va a decir que sí, porque él toda la vida ha trabajado en eso. Pero para efectos de la regulación y de las mediciones a nivel nacional, esa persona no trabaja. ¿Ya? Entonces, de ahí que se genera, ¿cierto? Algo súper complejo de poder determinar. Ahora, en mi opinión, la mayor parte de las veces, una perspectiva muy personal, no sé si será conspirativo o no, pero pienso que siempre las cifras de desempleo están subestimadas, porque para ningún gobierno es bonito tener una alta cifra de desempleo. Entonces, yo creo que siempre los desempleados son más de los que se muestran en las cifras. ¿Ya? Pero ese es el punto, o sea, es complejo porque de partida en Chile, por ejemplo, los sistemas de información no funcionan tan bien. Hace un tiempo atrás, ¿cierto? Destituyeron a un director del Instituto Nacional de Estadística porque se equivocaron, pero garrafalmente en el cálculo y la entrega de una cifra. Eh, entonces, tampoco es para andar desconfiando de todo a cada rato, pero sí para quizás generar empatía con la institucionalidad y poder decir de repente, es complicado también medir el desempleo, no es fácil y como dice usted, en este periodo mucho más complejo. ¿Ya? Es mucho más complejo porque no es el foco principal, sino que el foco principal ha sido, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la salud de las personas. Entonces, de ahí que no haya quizás una prioridad del gobierno de andar midiendo el desempleo o de andar midiendo cuánto varió el IPC, que sí lo van a tener que hacer, pero eh, eh, el punto de ataque principal es la pandemia. Pero yo creo que sería bueno verlo desde ese punto, o sea, de la complejidad y de que los instrumentos no siempre van a representar la realidad absoluta y exacta de lo que está ocurriendo, sino que va a ser una aproximación bastante o lo más acercada posible a lo que es la realidad. Y por eso también para que no les extrañe de repente cuando encuentren que por un lado salió a nivel nacional, ¿cierto? En un diario que la región de Ñuble registraba una tasa del 7%, pero que revisaron un diario local y que citaron al observatorio laboral y no era del 7%, sino que era del 11%. Y que se van a generar estas inconsistencias y que va a depender mucho de cómo yo también enfrente la situación, cómo yo lo mire, a quién estoy midiendo, a quién estoy evaluando, dónde estoy dejando este grupo de personas. ¿Ya?
Así que eso en cuanto al desempleo. No sé si me expliqué más o Sí, menos. profesor, gracias. Gracias por su respuesta, porque de hecho, justamente uno no sabe en realidad cuál es la medición que se realiza y a cuál es el sector el que se mide. Claro, Entonces, uno ve como que, claro, la gente busca trabajo, están todos en la AFC, están haciendo muchas filas, hay mucha gente que está todos los días ahí, entonces uno dice, pucha, hay mucha gente desempleada, pero en realidad no se sabe, como dice usted, claro, si llevan por temporada, a lo mejor trabajan, claro, tanto el año, a los temporeros, por ejemplo. correcto. De hecho, dentro de lo... es que yo pienso personalmente que la estructura o las consideraciones que se tienen para hacer mediciones en Chile no siempre se ajustan a las realidades. Entonces, hay una parte independiente que sí es importante y que no está ni ahí con regularizar su situación, pero que de alguna manera se debería buscar el mecanismo de cómo contemplarlos dentro de las cifras para tener un poco más de exactitud al momento de entregar la información y que es información no menor, porque en estos momentos para una persona que está sin empleo, escuchar que el desempleo está aumentando no es una buena noticia, ¿ya? Entonces también ese factor es súper relevante desde el punto de vista emocional y psicológico de lo que pasa con nosotros, ¿cierto? No sé si tienen algo más que consultar, algo que decir al respecto, lo que sea. Eh, Profe, yo tengo una pregunta, ¿Sí? pero no es de la materia, a lo mejor se va a reír. ¿Por por qué el morrón está tan caro? ¿Qué cosa? ¿El ¿Por morrón? qué el morrón sí vale 1500? Es ¿1500? que, es que me acordé de antes porque usted dijo que había que hacer el estudio de por qué estaba tan Ujú. cara la... ¿Ya? Entonces le quería preguntar si usted sabía. Mira, no tenía idea de que, a ver, de Oh, que había subido el precio, pero, pero en general, ya acá está. En general, el tema de los precios del sector hortofrutícola está muy vinculado a lo que ocurre a nivel de producción, a nivel de productores del campo, digámoslo. ¿Ya? Entonces, eh, no ha habido, según yo, no ha habido algún acontecimiento natural que afecte las cosechas. Yo lo asociaría más bien a todo lo que está ocurriendo efecto de la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que por ahí probablemente las empresas, ¿cierto? Que venden los insumos necesarios para cultivar morrones o que vendieron, ¿cierto? Subieron el costo, ¿ya? De la materia prima, ¿ya? Por el mismo efecto de la pandemia probablemente. Esto es un efecto cadena, pues entonces a ellos mismos, no sé, hablemos por ejemplo de los que producen fertilizantes o de los que producen agroquímicos, ¿ya? Supongamos que los proveedores de ellos también subieron sus costos, producto de lo mismo, ¿ya? No sé, a lo mejor el transporte está más caro, ¿cierto? Es más limitado, por ende es mucho más caro, es mucho más riesgoso llevar una carga de Valdivia a Santiago, por ejemplo. Entonces, dado eso, los costos de la industria en general, de todas las industrias, se elevan. Entonces los productores inmediatamente traspasan ese costo al resto de la cadena. Entonces, eh, ya sea que tú lo compres a lo mejor directo del productor o que tú lo compres en un supermercado, de igual forma se va a sentir ese efecto de lo que se denomina en economía transmisión de precio. ¿Ya? La transmisión de precio. Entonces, y el productor en este sentido, hablo yo del comportamiento generalizado, es muy vivo para siempre justificar su alza de precio. Entonces, eh, claro, puede estar sujeto a eso, al incremento de los insumos que usan la materia prima y el transporte. Entonces ellos te van a decir, no, es que en la situación actual, ¿cierto?, de pandemia, de hecho es lo que se escucha en todos lados, eh, dado la pandemia han subido los precios de todas las cosas. Y es algo que semana a semana eh, se ha ido desarrollando. Entonces uno va a comprar algo. No sé, yo siempre voy a un almacén que está acá al lado de mi casa y la señora que atiende el almacén constantemente me dice, esto vale esto ahora, me dice. Entonces, claro, porque al final no es normal
que todas las semanas el precio de las cosas esté subiendo, pero está asociado a esto, o sea, por eso se está cobrando más, ¿ya? Porque es más difícil producir. Y mira, para poder explicarlo un poquito mejor, voy a dar un ejemplo asociado a este tema. No es el mismo, pero que sí nos va a servir para entenderlo. Eh, yo, por dos fuentes, ¿ya? Supe que había una escasez de legumbres en Chile, ¿ya? Una fue porque trabajo en consultoría de proyectos, entonces por ahí me enteré que habían unas empresas de acá de la zona que estaban interesadas en producir legumbres. Y la otra fue el efecto ya inmediato de ver cómo Jansa sacó una línea de productos de legumbres, ¿ya? Lo cual para mí era absolutamente desconocido. Eh, entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que en general las industrias, ¿ya? Los diferentes sectores industriales están pasando por crisis. Muchas empresas están cerrando, ¿ya? ¿Y eso qué provoca? Que hay una escasez generalizada de insumos, de materias primas y de producción. Entonces probablemente el morrón, sumado al tema del encarecimiento de los insumos y de las materias primas para producir, también está sufriendo, perdón, una escasez, ¿ya? Y ante un bien escaso, ¿cierto? Un bien escaso se vuelve muy importante. Entonces el morrón, si bien no es el alimento que todo el mundo le gusta, o no es el gran alimento revolucionario, pero sí es un alimento que está presente en todas las comidas de la cocina chilena, ¿ya? Entonces la gran mayoría utiliza morrón, entonces muy demandado. Y ante una escasez que quizás no se había experimentado hasta el momento, lo más común es que sí empieza a subir el precio. Ahora, probablemente siga subiendo si es que esto no se revierte, porque por ejemplo lo de las legumbres se abasteció un poquito con las legumbres que proporcionó Iansa al comercio, al mercado en general, y eso permitió controlar un poquito los precios. Pero si no hay alguien, ¿ya? Que genere producción y que pueda abastecer el mercado, yo creo que el morrón puede tener un alza de precios mayor. De hecho, el tomate a mí me extrañó también que experimentó un alza de precio. Bueno, las paltas siempre tienen precios elevados y suben permanentemente, pero está asociado a eso, porque como te digo, yo no me he enterado que haya ocurrido una catástrofe natural o alguna cosa que haya afectado la producción. Entonces yo creo que está más bien asociado al tema que ahora nos afecta y que también por ahí puede haber alguna especie de oportunismo en algún punto de un eslabón de la cadena, que puede ser, no sé, a lo mejor los productores o los supermercados, valiéndose de todo este contexto para poder incrementar un poco los precios, ¿ya? Es lo que yo podría comentar, ¿ya? Yo quizás, Gracias, profe, por responder mi pregunta, que era un poco es que loca. está súper bien porque, de hecho, es curioso, pero cuando uno habla, por ejemplo, de microeconomía, uno estudia estas cosas. Entonces, por ejemplo, de repente uno dice, es ridículo estudiar la demanda de morrones, pero hay gente que se dedica a eso y que trabaja haciendo eso y que es un trabajo súper complejo poder hacerlo eh, y que para una persona común y corriente dice, ¿qué relevancia tiene? Pero es que sí tiene relevancia porque al final es noticia y es un tema que afecta porque está afectando a un grupo de personas, a un grupo de empresas y no está afectando a todos finalmente porque es un bien básico de alimentación, ¿ya? Pero voy a informarme un poco más para dar una respuesta más certera. Lo que dije recién es lo que yo podría interpretar de lo que está ocurriendo, pero voy a hacer la tarea y voy a informarme para el día martes que tenemos clase y poder comentarles un poquito más al respecto, ¿ya? Profe, a lo mejor también pudo haber sido por el paro de los camioneros que ahí perdieron mucha Efectivamente, mercadería. sí, efectivamente. Entonces, eh, claro, porque al final el tema del transporte es muy transversal a todos los sectores. Entonces el transporte afecta sector forestal, sector agrícola, porque finalmente, como dices tú, hay una necesidad de transporte que es ahora, o sea, el morrón lo vendes hoy, pero no lo vas a vender en 7 días más, ya en 7 días más ya finalmente se echó a perder y no lo vas a poder comercializar y hay una pérdida importante, entonces puede también haberse sumado ese factor. El tema, en ese sentido, para hacer un paréntesis pequeño, el paro de los camioneros
independientemente de si uno está a favor o en contra, yo creo que igual agudizó hartas cosas, ¿ya? Agudizó la problemática social y económica en muchos aspectos. ¿Y por qué? Porque es transversal, o sea, necesitamos el transporte por carretera para poder movilizar bienes en los diferentes lugares del país. O sea, tenemos un territorio nacional que es privilegiado en el sentido que hay zonas que producen ciertas cosas, pero hay otras zonas en donde no se produce y la única forma de llevarlo es a través del transporte. Entonces sí, yo creo que puede también haber un efecto de eso, del paro de los camioneros que afectó enormemente lo que tiene que ver con los morrones. Yo no estaba enterado, la verdad, pero sí puedo creerlo porque he visto el alza de precio en otros bienes y claro, ha sido muy progresiva, ha sido muy rápido. No sé si tienen algo más que comentar, alguna otra duda, lo que sea. Al final todo se puede comentar, se puede analizar un poco y, y no nos escapamos de la asignatura tampoco, porque al final ustedes ahí van a ir entendiendo que no es más que esto, o sea, hablar de economía es esto. No sé, si ustedes escuchan al ministro de Agricultura por ahí hablar, él va a hablar de las vacas del sur, cosas así, que al final, o sea, esa es la vida que tenemos diariamente y es de donde, ¿cierto?, salen los ingresos del país, de donde se producen los recursos y como veíamos en el flujo circular, finalmente todo da vuelta. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? profesor, Sí, dígame nomás. consulta referente, igual referente a lo mismo, pero no influye también, ejemplo, esto que hayan pasado las fiestas. Siempre yo me he dado cuenta cuando viene, ejemplo, la celebración de fiestas patrias, suben los productos, Claro, los claro. precios aumentan, entonces, y después, pasado un tiempo, vuelven nuevamente a decaer, entonces, como que se normaliza. Sí, También sí, puede influir eso, ¿cierto? efectivamente. Eh, lo que Ahora pasa, con referente al... sí, dígame nomás. Es que a una acotación con referente a las legumbres, yo me recuerdo igual, hubo un tiempo que estuvo muy caro, a principios de marzo, por ejemplo, Sí, abril, yo me recuerdo haber comprado a 1.800, 1.500 el kilo, sí, después sí, estaba a 2.000, 2.500, 2.008, pero era porque, según lo que había escuchado, era que por la sequía que hubo, muy poca producción, y después llegó del extranjero y ahí volvió a decaer el precio, es decir, volvió como a correcto, normalizarse. Eso correcto, es lo que me recuerda haber escuchado. correcto. Efectivamente, es que como estábamos hablando de mercado, ¿cierto? Oferta y demanda. Al final, eh, claro, no en todos los casos es lo que determina, pero en la mayoría de los casos es lo que sí establece los precios, porque tal como dice su compañera, esto está sujeto a eso, o sea, a que haya o no haya producción. Eso es lo que determina finalmente cómo se abastece un mercado. Entonces, en el tema de esto mismo, ¿qué ocurre en septiembre? En septiembre hay un alza, ¿cierto?, de demanda de bienes, principalmente de bienes de consumo. ¿Ya? Entonces, se compra mucha carne, se compra mucha papa, mucha cebolla, mucho tomate, ¿ya? Entonces, todos estos bienes que están asociados a la celebración del mes de septiembre, ¿ya?, son demandados. Entonces, ¿eso qué implica? Que se produzca escasez. Entonces, como se produce escasez de estos bienes, un bien escaso es un bien que es más caro. ¿Ya? Entonces, aquí esta mano invisible que comentábamos hace un momento actúa elevando el precio. ¿Por qué? Porque es más difícil conseguir morrón. Entonces, el productor de morrones, ¿qué dice? Ya, te los vendía a 800 pesos, no, a 500 pesos el morrón. Pero ¿qué pasa? Que tengo poca producción y se me fueron todos los morrones producto de las fiestas patrias, ya por decir algo. Entonces yo te lo vendí a 500, pero ahora te los vendo a 600. ¿Ya? Entonces te tengo que subir el precio porque finalmente es un bien que se está demandando y que tú también lo vas a poder vender más caro en el mercado, producto de qué? De que es un bien de alimentación básico y la gente finalmente va a pagar por él. ¿Ya? Profe, y a lo mejor también aumentaron los vegetarianos y los veganos, entonces Ya, un morrón a la parrilla, qué rico. claro, claro, efectivamente hay mucho tema asociado a las tendencias de consumo, Eso es verdad.
Sí, Eso es verdad, mucho aumento de gente vegetariana. claro, Eso sí, lo escuché, sí. correcto. Entonces, por eso, miren, aquí para abrir un paréntesis un poco, esto es súper relevante porque a la larga es lo que nos va a permitir interpretar y entender la realidad en todos los ámbitos. ¿En qué sentido? En que no podemos presumir ni pensar que el mundo actual en el que vivimos es el mismo que hace 10 o 15 años atrás. ¿Ya? Eh, entonces hay mucha individualización de las preferencias. Entonces cada quien hoy en día tiene mucho más derecho a escoger, por ejemplo, qué come y qué no come. Años atrás no era tan así. Entonces era lo que había en el mercado, ¿no? Entonces, para las empresas es una oportunidad tremenda poder, ¿cierto?, lanzar al mercado productos nuevos que tengan estos atributos que están siendo demandados. Entonces, desde hace algunos años, yo diría como desde el año 2010, por ahí, ya empezó todo este tema en Chile de todas las tendencias y que se han ido asentando. Entonces, hoy en día, dentro de cada característica, o sea, todos queremos ser diferentes. Y como todos queremos ser diferentes, buscamos factores de diferenciación. Entonces un factor de diferenciación puede ser que a lo mejor yo me empiezo a informar, ¿cierto? De repente empiezo a leer por ahí, ya, y a la semana soy vegetariano. Y de ahí me sigo informando y al mes soy vegano, ¿cierto? Entonces me empiezo a concientizar por ahí del sufrimiento de los animales, del dolor de los animales, que puedo encontrar los mismos macro y micronutrientes que obtenía de los animales en los vegetales. Entonces cambio, ¿cierto?, mi manera de alimentarme. Y tal como yo, muchas personas también están siguiendo la misma tendencia y lo están adoptando como un estilo de vida. Entonces, eso es súper relevante porque a la larga, lo que yo les decía en las primeras clases, la formación valórica, el pensamiento juega un papel muy importante acá. Porque si para la persona se vuelve un valor, por ejemplo, el hecho de ser vegano, eso significa que va a ser demanda permanente para empresas que proporcionan este tipo de bienes alimenticios. Y así en esta parte, porque por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años atrás, y de hecho se ha ido quedando, llegó como para quedarse, el tema de la vida saludable. En cierta manera, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer actividad física. Eh, y entonces uno cuando de alguna manera está vinculado a realizar actividad física, uno adquiere un hábito y de ahí complementa otros hábitos. Entonces uno se va transformando, como les decía, va generando como un pensamiento y una formación valórica propia de poder ser una persona que se caracteriza por eso. Entonces cuando uno habla con una persona, se conoce con otra persona, dice, ¿y qué te gusta hacer a ti? No, a mí me gusta hacer actividad física, ¿cierto? Yo no como alimentos que provienen de animales. Entonces uno se etiqueta de alguna manera con sus características o con lo que hace. Entonces, estas tendencias, no sé si ustedes han escuchado hablar o si ustedes han observado, por ejemplo, los productos lácteos han sacado muchas líneas protein. Entonces, uno de los primeros fue Soprole, pero de ahí ya se fueron sumando una serie y prácticamente hoy en día todas las marcas de yogur tienen una línea de productos protein. ¿Por qué? Porque efectivamente se dieron cuenta que hay una tendencia de la gente a hacer actividad física, ir al gimnasio, entrenar en casa, hacer CrossFit, y para eso necesitan una alimentación complementaria rica en proteína. ¿Qué mejor que proporcionar un producto al alcance y no tienen que comprarse el bote de proteína? Entonces se van alimentando de la misma manera que antes, pero más enriquecido en proteína. Y así podemos analizar una serie de elementos, porque por ejemplo, se ha ido también instaurando una cultura de comer carne, ya de culturizar un poco más la carne. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo me meto a YouTube, yo sigo muchos canales de asado, ¿ya? En Chile y afuera. Entonces me he dado cuenta que ya no es la cultura de carne de hace 20 años, en donde mi abuelo, no sé, agarraba un cordero y lo metía en el palo y lo empezaba a dar vuelta, sino que hoy en día ya hablamos de diferentes cortes, de diferentes términos de cocción, de diferentes formas de preparar. Ya no es el asado, ¿cierto?, seco de antes, sino que ahora hay diferentes preferencias para poder consumir. Y eso Profesor, finalmente, ¿sí? sigue La Capital y Recetas del Sur, ¿o no? Sí, 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 La Capital y Recetas del Sur.
Entonces, hace una cultura, ¿cierto? Hace una forma de pensar. Y uno adquiere estos hábitos de comportamiento y finalmente no son puras leceras, por decirlo de algún modo, sino que tienen una trascendencia en los mercados. Y de aquí que hoy en día, por ejemplo, hay empresas que se dedican a producir carne premium, carne de mayor calidad o de cierta variedad de animales, tal como lo que ocurre con los lácteos que acabamos de decir, tal como lo que ocurre con los veganos, los comerciales, por ejemplo, hoy en día de productos veggie son cada vez mayores y es una tendencia, o sea, son cosas que llegaron para quedarse y de alguna manera también provocan estos efectos que ustedes bien logran ejemplificar, como por ejemplo el alza de precios de ciertos vegetales, dado que hay una mayor demanda. ¿Ya? Eso, muy interesante los aportes que han realizado. No sé si quieren comentar algo más o si tienen alguna consulta. Miren, de alguna manera es interesante poder, o sea, por lo menos para mí, enseñar economía es hacerlo desde este punto de vista. No me parece adecuado enseñar economía desde un contexto teórico, porque no tiene sentido, dado que la economía nació para ser aplicada y para ser interpretada. A lo mejor ninguno de nosotros estamos en condiciones de generar recomendaciones de política económica al presidente de la República, pero sí de entender en el contexto económico en el que nos desenvolvemos y en el momento en que uno toma una decisión o en el momento en que uno tiene que decir algo o en el momento en el que uno tiene que reclamar algo o exponer un punto, ya sea en el lugar de trabajo, con sus conocidos, con su familia, uno estar un poquito más seguro de lo que está diciendo y estar convencido de que probablemente vaya por ahí y de poder entender también la diferente, o sea, somos bombardeados con mucha información, ¿ya? Y muchas veces hay cosas que no las entendemos, entonces de entender un poquito más qué es lo que nos están informando, cuál es la situación que estamos atravesando, si realmente es como nos están diciendo o hay algunos elementos, ¿cierto? Característicos que nos llevan a pensar otra cosa, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Eh, lo otro, bueno, yo siempre trato de dar una respuesta ante las preguntas. eh, Trato de ser lo más certero posible. Si no la sé, puedo generar una respuesta parcial y inmediatamente poder leer al respecto para poder informarme. Pero en general eso es lo interesante, que acá uno de alguna manera va aprendiendo a develar un poco las razones. Son hasta repetitivas de repente, ¿ya? Porque las cosas que afectan a una realidad de repente son muy parecidas a las que afectan a otras, pero también hay unos casos en donde, no sé, la razón que uno menos pensaba es la que está explicando, ¿cierto?, por qué está ocurriendo esto, ¿ya? Así que, miren, voy a continuar. Esto es conceptualización. Esta parte yo no la van a ocupar, ¿ya? Esto es solo concepto, pero es para que sepan que existe y que es muy útil también. Econometría. ¿Qué es econometría? Bueno, en términos generales, como dice ahí, si nos vamos a la derivación de la palabra, significa medición económica, ¿ya? Ahora, yo les voy a explicar con un ejemplo. Para eso les voy a compartir algo que yo tengo acá. Estoy buscando, es este. Economía, este es. Ya. Miren, les voy a compartir. Y aquí vamos a tomar hartas cosas para yo explicar. Entonces eso es interesante porque al final todo esto tiene una aplicabilidad directa. No sé si se ve, es un documento en inglés, no sé si lo logran apreciar. Es un artículo que finalmente lo que busca, como dice el título, es determinar la incidencia de variables psicográficas, ¿ya?, en el comportamiento de compra en un mercado emergente de aceite de oliva, ¿ya?, como el caso chileno. Entonces, aquí se aplica, mire, esto es econometría pura, y aquí van a entender ustedes a quién me refiero cuando hablo de econometría. Entonces,
nosotros generamos en primer lugar un contexto, ¿cierto? Entonces aquí describimos el aceite de oliva, la demanda, ¿cierto? La producción de aceite de oliva en Chile ha ido incrementando a lo largo de los años. Si bien Chile nunca ha sido un país de producción tradicional de aceite de oliva como otros países como España, Francia, Italia, sí en el último tiempo ha habido un componente importante, ¿cierto? Que ha llevado a un desarrollo de una industria creciente. Entonces hoy en día en Chile se supone, ya se están produciendo aceites de oliva de muy alta calidad. ¿Ya? Por ahí eso puede ser cuestionable y debatible desde el punto de vista de las mediciones, pero en general a nivel comercial tenemos muchas marcas. Y cada día o cada año está saliendo una nueva marca de aceite de oliva. Si ustedes van al supermercado, ¿cierto? 10, 15 marcas distintas de aceite de oliva. ¿Ya? Aceite de oliva extra virgen, otros aceites de oliva virgen solamente. Entonces, con diferentes variedades, ¿cierto? Con aromatizantes, con sabores. Hay un crecimiento importante a escala comercial. Entonces, de aquí nosotros también lo que empezamos a observar es que como el aceite de oliva ha tenido este desarrollo comercial, para muchos el aceite de oliva es un alimento nuevo, ¿ya? Nuevo, novedoso. De ahí que haya muchas familias que no compran aceite de oliva porque es algo nuevo. Entonces está muy en su tradición comprar el aceite vegetal, el aceite de maravilla, ¿ya? O el aceite de canola, pero no el aceite de oliva porque nunca lo consumí, entonces finalmente no me interesa comprarlo. Y por aquí aparece un concepto que me llamó mucho la atención cuando recién me enteré que existía, que es la food neofobia, ¿ya? La fobia a los alimentos nuevos, ¿ya? Entonces me enteré que efectivamente hay personas que no consumen alimentos porque son nuevos, ¿ya? Entonces, no es que no les guste, nunca lo probaron, pero como es nuevo no me llama la atención y no quiero consumir, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la food neofilia, ¿ya? Que es el amor a estos alimentos nuevos. O sea, sale un alimento nuevo, yo inmediatamente lo quiero probar, ¿sí? Entonces, y como es nuevo, me preguntan, ¿te gustó? Sí, me encantó, pero a lo mejor no me gustó tanto de sabor o las sensaciones que me generó, sino que porque es nuevo, yo quiero decir que me gustó, porque es nuevo, entonces yo digo que me gustó, ¿ya? Entonces, nosotros tratamos acá de medir eh, econométricamente cómo era el comportamiento de compra de aceite de oliva acá, en la zona, en la ciudad de Chillán, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cierto? Tomamos una encuesta, aplicamos 221 encuestas, y acá quiero unir lo que le decía adelante a su compañera Roxana. Esta muestra representa un poco la población de Chillán, a pesar de que no se la tomamos a todo el mundo, ¿sí? Se hace el muestreo tratando de representar lo que más se pueda, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay un nivel de error, acá lo tenemos, un nivel de confianza, ¿cierto? La validamos un poco para efectivamente saber si estamos preguntando lo correcto o no. De ahí la aplicamos, la tabulamos y luego empezamos también a ver lo que es el experimento en sí, que en este caso deriva en un análisis econométrico que finalmente nos entregó estos resultados que ustedes ven acá. ¿Ya? Yo les voy a ir leyendo, comentando lo que es más relevante para este efecto. Este cuadradito que aparece acá, ¿ya? Este cuadradito es el resultado de entre meses y años, ¿cierto?, de poder estar estimando un modelo. ¿Ya? Entonces uno acá agarra un programa, un software, y empieza a programar. Entonces empieza a calcular y dice, ya, a ver qué pasa si meto esta variable, qué pasa si meto esta otra variable, si meto 3 variables, si meto 5, cuál modelo me da mejor. Entonces ahí hay unos criterios específicos para evaluar eso. Pero finalmente, esto que está acá es el resultado de un análisis econométrico, que es lo que les acabo de decir hace un momento. Y específicamente dentro del campo de la microeconomía. ¿Ya? ¿Qué decía la microeconomía? Que a mí me interesa estudiar un mercado, en este caso el mercado de aceite de oliva, ¿ya? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá nosotros colocamos el tipo de fobia, neofobia, neofilia, ¿ya? Y acá hay un numerito, ¿ya? La neofobia tiene un 0.197, la neofilia un menos 0.743.
Y acá en las columnas está la frecuencia con la que se compra el aceite de oliva, ¿ya? Entonces, 1 o 2 veces por mes o una vez cada 2 o 3 meses. ¿Ya? Esas son las dos frecuencias que son más relevantes para el análisis. Entonces aquí podemos ver que si bien ¿ya? hay una incidencia relevante, de decir, las personas que tienen neofobia para comprar aceite de oliva y la neofilia también, tenemos un elemento que es negativo. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, las personas que tienen neofilia, es decir, amor a los alimentos nuevos, presentan un coeficiente negativo para comprar aceite de oliva, o sea, probablemente no sea relevante el tema de que a la gente le gusten los alimentos nuevos, que eso los lleve necesariamente a comprar aceite de oliva. No es tan relevante. En cambio, si nosotros bajamos más a otras variables, por ejemplo, acá yo tengo el nivel de ingreso. Tengo dos rangos. Las personas que tienen un ingreso mensual entre 1,5 millones, 2,5 millones y sobre 2,5 millones. ¿Por qué estos dos rangos? Porque comúnmente el aceite de oliva es considerado un alimento mayormente demandado por personas de mayor ingreso, ¿ya? Lo cual no quita obviamente que todos lo compren, pero en términos generales, ¿ya? Entonces, aquí es curioso porque miren, el numerito que me da aquí, 1.441, es más grande que este de acá, ¿ya? Este numerito, el 1.441, está asociado a entre 1,5 millones y 2,5 millones, ¿ya? En cambio, el 0.492, los que ganan sobre 2,5 millones. Entonces el aceite de oliva, si bien obedece a un mayor nivel de ingreso, no es al mayor nivel de ingresos que existe. Entonces es más probable que una persona que gana entre 1,5 millones y 2,5 millones me compre aceite de oliva, a que lo haga una persona que gana más de 2,5 millones de pesos. ¿Ya? Otra cosa relevante es que, miren, acá nosotros combinamos el estado civil con el sexo de la persona, o sea, si era hombre o mujer. Entonces, casado, ¿cierto? Si es hombre, casado, si es mujer, casado, y si es mujer, soltera. Entonces, acá están los diferentes coeficientes, y como nos podemos dar cuenta, los que más compran aceite de oliva son los hombres casados, son los primeros, ¿cierto? Tienen el mayor coeficiente, extrañamente, ¿ya? Después vendrían las mujeres casadas y en tercer lugar las mujeres solteras. Entonces ustedes pueden decir, ya, ¿y esto de qué me sirve, cierto? Entonces esto es súper relevante porque finalmente es la antesala para que una empresa que produce y comercializa aceite de oliva pueda plantear su estrategia de marketing. Entonces, ¿en qué me baso yo para generar una publicidad atractiva en donde muestro a una chica, ¿cierto?, que está haciendo deporte, está haciendo actividad física y que va a la cocina a prepararse una ensalada con aceite de oliva? ¿En qué me baso yo para determinar eso? En este tipo de estudios. Entonces aquí yo determino si efectivamente está vinculado a una cosa o a la otra. Y aquí yo obtengo características. Entonces cuando lanzo el comercial, ¿por qué la chica no aparece soltera y aparece casada? Claro, porque aquí nos dio que la casada tiene una mayor probabilidad de comprar aceite de oliva que la que es soltera. Entonces por eso en el comercial, ¿cierto? Vemos que aparece la mamá alineando una ensalada y salen los hijos por ahí corriendo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto que les acabo de mostrar? Que esto es econometría, ¿ya? Con esto medimos, tratamos de medir la economía. Y para esto utilizamos un modelo. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les comentaba lo que era un modelo? Y es esto. Porque ustedes podrían decir, ya, pero a ver, ya muy interesante y todo, pero ¿por qué no consideraron también la actividad física dentro de las variables? Entonces nosotros dentro de los supuestos, este estudio particular estaba focalizado en determinar las fobias a los alimentos. Entonces ese fue nuestro supuesto, nos vamos a centrar en ese foco de análisis y ver si eso es relevante o no es relevante. Por ahí yo podría generar este mismo trabajo y incorporar otras variables, ¿ya? Ahora mismo, por ejemplo, incorporar las tendencias relacionadas al vegetarianismo y al veganismo, preguntar eso a lo mejor, o hacer un estudio en base a eso. Y para eso establezco ciertos parámetros, genero un modelo, y finalmente esto que aparece acá es una representación abstracta de una realidad. Porque por ahí ustedes me pueden decir, a ver, pero yo cumplo de todas esas características solo con dos, pero el modelo igual funciona porque me permite caracterizar, ¿cierto? Y llegar a aquellas personas que están más interesadas en comprar este tipo de productos, ¿ya? Entonces voy a volver a la presentación.
para cerrar esta idea por lo menos. Entonces, voy a irme a una de las definiciones y voy a tomar esta tercera. Dice, la econometría se define en primer lugar como una ciencia social, porque está dentro del estudio de la economía, en la cual se conjugan ¿qué cosas? La teoría económica en primer lugar, en segundo lugar las matemáticas y en tercer lugar la estadística. ¿Y para qué? Para poder analizar los diferentes fenómenos económicos. Entonces, por ejemplo, esa pregunta que hizo Francisca hace un momento. Yo, si quiero ser muy preciso, ¿ya? Y decirle cuáles son las causas reales que están afectando esta alza de precios del morrón, yo puedo hacer esto, ¿ya? Yo tendría que hacer este estudio y hacer un análisis econométrico. Y ahí a lo mejor voy a colocar, ¿cierto? Pandemia, a lo mejor voy a colocar dentro de mi hipótesis el paro de los camioneros, el vegetarianismo, el veganismo, la crisis económica que nos está afectando a todos. Y finalmente, luego de generar el modelo, voy a saber realmente cuáles son las variables que están afectando este fenómeno que es el alza de precios en el morrón, ¿ya? Entonces, por eso es complejo. Ahora, yo también podría acá aplicar esto al desempleo, como preguntaba su compañera hace un momento, determinar cuáles son las causas del desempleo en Chile, ¿ya? O no sé, inclusive podría medir el tema del COVID-19 y decir, cuáles son las variables que realmente determinan que una persona tenga mayor probabilidad de contagiarse en comparación a otra, ¿ya? Entonces, a lo mejor, claro, mido el número de salidas que tiene la persona y a lo mejor eso no tiene nada que ver, sino que está asociado más que nada a cómo es su sistema inmune, o no sé, al entorno en el que vive, a cómo se alimenta, y eso combinado a los lugares que frecuenta. Entonces, es un tema muy versátil que nos permite entender realidades y muy relevante el hecho de que trata de cuantificar estas problemáticas que son sociales porque nos afectan a nosotros, pero les tratamos de poner números y eso es lo complejo, ¿ya? Eso es lo complicado. En esto solo se los voy a explicar porque tampoco espero que profundicemos en esto. Esto es parte de, en ingeniería comercial, por ejemplo, los que se animen y se motiven a después pasar a ejecución o comercial, van a tener una asignatura específica de econometría, ¿ya? Pero en general lo que buscamos es causa y efecto, saber qué eventos, qué factores, qué variables determinan el acontecimiento que yo estoy interesado en conocer. Y aquí es súper interesante porque uno puede utilizar un modelo econométrico absolutamente para todo. O sea, puedo medir por qué esa persona tiene mayor probabilidad de éxito para encontrar pareja que esta otra persona. Entonces puedo medir absolutamente todo lo que a mí me interese y eso es lo interesante porque no solo se limita a precios, no solo se limita a costos, sino que también se limita a otros campos de interés. Eh, Ahora, estas dos cosas las vamos a saltar, ya no las consideren porque es parte de hablar de econometría precisamente, pero este cuarto elemento sí, ¿ya? Y este es súper, súper, súper importante. De hecho, no hay curso de economía o no se entiende la economía si no hablamos de ceteris paribus, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término alguna vez? ¿No? No. No, ya. Ceteris paribus, ¿ya? En primer lugar, tiene una aplicación a diferentes contextos o a los diferentes contextos económicos, ¿ya? Eh, Puedo aplicar esto, ceteris paribus, a diferentes situaciones o a diferentes eh, escenarios que me interesen a mí analizar, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? No es una palabra en español, ¿ya? Sino que es una palabra que proviene del latín, ¿ya? Y que significa que las demás cosas permanecen constantes, ¿ya? Ahora, eso que es tan poético de alguna manera tiene una aplicación o tiene un sentido bastante práctico. ¿Qué quiere decir ceteris paribus cuando dice que lo demás permanece constante? Miren, supongamos que
ya que estamos en tiempos de pandemia, ¿cierto? Quiero saber qué variables o cuáles son las cosas que finalmente explican que una persona se contagie, ¿ya? Y para eso voy a considerar el nivel de ingreso, ¿ya? De la persona. A lo mejor si tiene un mayor ingreso es menos probable que se contagie. Voy a considerar el sector de residencia. Voy a considerar la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Como diabetes, ¿cierto? Hipertensión. Voy a considerar también el número de veces que sale al centro de la ciudad de Chile, ¿ya? Esas 4 variables. Ahora, supongamos que a mí me interesa en particular una persona. Ya vamos a tomar a la señorita Francisca como ejemplo. Entonces, eh, dado las características que ella tiene, ¿ya? Vamos a decir que la señorita Francisca tiene un ingreso de 100, ¿ya? Que la señorita Francisca vive en el centro de Chillán, que no tiene ninguna enfermedad crónica no transmisible y que no sale al centro nunca, ¿ya? Que se queda en la casa. Esas son las características, y con esa característica supongamos que yo calculé el modelo y todo, y yo digo, dado este tiempo de pandemia, la señorita Francisca tiene una probabilidad del 20% de contagiarse, ¿ya? Entonces, ahora, ¿dónde entraría el ceteris paribus? ¿Qué pasa si la señorita Francisca va al médico, ¿cierto?, a hacerse un chequeo general y se encuentran con que ahora tiene diabetes, ¿ya? Solo el ejemplo. Yo quiero saber ahora, porque antes la señorita Francisca tenía un 20% de probabilidad de contagiarse, pero no tenía ninguna enfermedad crónica no transmisible. Y que más encima, ¿ya? Aparte que le declaran una diabetes, ¿ya? Le bajan el ingreso de 100 a 50, ¿ya? Entonces, dado este escenario, a mí me interesa saber cuál es el efecto que tiene o cuánto varía la probabilidad de contagio de Francisca, dado solo el hecho de que ahora tiene diabetes, ¿ya? Pero ustedes pueden decir, sí, pues, pero es que no solo tiene diabetes, es que ahora también tiene un ingreso menor, ¿ya? Pero el ceteris paribus indica que todo lo demás permanece constante y que si yo quiero saber solo cuánto aumenta la probabilidad de contagio de COVID-19, dado que la persona ahora tiene una enfermedad crónica no transmisible, yo debería dejar constante su nivel de ingreso, o sea, independientemente de que bajó a 50, para estimar cuál es el impacto real que tiene solo el hecho de que tiene diabetes, yo debo considerar que ella sigue teniendo un ingreso de 100. Ahora, si lo vemos desde el otro punto, yo solo quiero saber ahora cuánto es el impacto que tiene en la probabilidad de contagio el hecho de que una persona tenga un menor ingreso, como en el caso de Francisca que pasó de 100 a 50. Pero ustedes también pueden decir, sí, pues, pero es que paralelo a eso, también le detectaron diabetes. Bueno, pero para saber yo solo la probabilidad relacionada a una disminución del ingreso, debo dejar fuera ese tema, ¿ya? Debo aislarlo. Y ahí yo estoy controlando el experimento. Y eso es ceteris paribus, o sea, dejar el resto de las cosas constantes, independientemente que haya cambiado todo. Si yo quiero saber solo el efecto de una variable, entonces, porque ¿qué pasa si yo considero la diabetes y el ingreso? Yo no podría decir, no, es que producto solamente de que ahora tiene una enfermedad crónica no transmisible, su probabilidad es del 25%. No, porque además le bajaron su ingreso, ¿ya? Entonces, eso es ceteris paribus. Significa que para yo analizar una situación debo aislar cada variación de los diferentes factores que están afectando a mi familia, ¿ya? Así que, bueno, eso, eso es más que nada, yo creo que, porque de ahí nos va quedando, miren, para que se enteren que ya vamos avanzando y vamos avanzando súper rápido, porque en el día, en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, me costó bastante avanzar con esto, ¿no?
es súper admirable de parte de ustedes que hayamos avanzado tanto. Eso indica que vamos por muy buen camino y que algo están aprendiendo, ¿cierto? Entonces de ahí, miren, vamos a hablar, yo creo, la próxima semana de economía positiva y economía normativa, de interdependencia y comercio, ¿ya? Y esos serían los dos últimos puntos para terminar nuestra primera unidad. Entonces, muy, muy interesante. Y ya en interdependencia y comercio vamos a empezar, ¿cierto?, a ejercitar un poquito para que se entretengan, ya que yo supongo que les gustarán un poquito los números y de esa manera, ¿cierto?, no se aburren tanto escuchándome a mí hablar todo el rato. Entonces, ahora, bueno, yo voy a detener la grabación y voy a dejar abierto el espacio